Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio el poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. En Marcos 6:7 habla del mismo versículo, pero desde otras perspectivas. Dice: después llamó a los 12 y los comenzó a enviar de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Agarró a sus 12 y les dijo de dos en dos. A ver, Juan y Pedro, y así los fue llamando, ¿no? De dos en dos, de dos en dos. Dice que les dio autoridad y los envió. Así es, eso es lo que hizo Jesús en esos versículos. En Lucas 9:10 dice: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Agarró a sus 12 y los envió. Posteriormente, pues los discípulos en Mateo dice que los discípulos andaban y se veía que sanaban a los enfermos y echaban fuera los espíritus, y regresaban los discípulos contentos, ¿no? Y le empezaron a contar a Jesús qué es lo que les había... Bueno, le dieron un reporte detallado de todo lo que se había hecho. Y venían tan contentos y tan eufóricos que había tanta gente que seguía a Jesús que le dijo: vénganse muchachos, vamos para acá a platicar nosotros. Y los jaló y se puso a platicar con ellos. ¿En dónde? En Betsaida. Ahora vamos a entrar a los versículos que son los que quiero, donde nos vamos a enfocar. Dice Lucas 10, 1 y 2. Después de estas cosas, designó también el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de toda ciudad y lugar donde habían de ir, de él, hacia dónde ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe a los obreros a su mies. ¿Qué hizo Jesús primero? Agarró a 12 y los envió. Regresaron los 12. ¿Y qué hizo Jesús? Agarró a otros 70 de los que estaban con él y los envió. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y pocos los obreros. Bueno, ese es otro enfoque muy real. Primero, a lo mejor dirán: ¿y esos 70 de dónde salieron, no? En Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos, y los reunidos eran como 120 el número. Esos eran más o menos, esos eran los que estaban cercanos a Jesús. Ese momento cuando habla Pedro es cuando iba a llegar el tiempo del Pentecostés, exactamente, cuando iba a venir el Espíritu, y era cuando estaban ahí reunidos. Y fue en ese poquito antes también cuando designaron a Matías como el que iba a quedar en lugar ¿de quién? De Judas, exactamente. De ahí es donde ese era el grupo que siempre andaba con Jesús. Jesús tenía a sus 12, que eran los que estaban pegaditos con él, y había otros, al menos 120, que eran constantes con él, constantes. Se movía a un lugar y para allá iban. Se movía a otro lugar y para allá iban. Esos 120. La primera vez que escuché este versículo en específico fue hace
No, pues hace muchos kilos atrás. Cuando yo era joven y guapo. Sí, hace muchos. Yo tendría alrededor como de unos 16, más o menos 17 años. Es cuando, todavía más lejos, ¿verdad? Cuando empezó a venir a Tepic el ministerio de Jucum. ¿Se acuerdan Jucum? Lo de Juventud con una Misión. Ellos vinieron aquí, han venido 2 veces, creo. ¿Se acuerdan? Una vez vino un grupo como el que fue a la iglesia y los vieron aquí y cantaron y una muchacha, creo que en ese venían, creo, de Noruega o por aquel lado, de Colombia, de Brasil, y todos, era un grupo así el que vino aquí a Tepic. Era el inicio de las primeras veces o la primera vez que vino Jucum a Tepic. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que eran todos africanos. En ese tiempo uno de mis hermanos tocaba el bajo y me fui temprano con él. Recuerdo cuando llegaron los africanos, me llamó mucho la atención. Digo, yo que no había salido tan lejos, pues no ubicaba, era la primera vez que los veía y dije, ay, Chihuahua, la primera vez que los vi, ¿no? Pero bueno, pasaron, ellos hicieron lo mismo que hicieron aquí, lo hicieron hace 20 años, pero ellos eran un poquito más movidos, cantaron, danzaron. ¿Han visto los africanos cómo lo hacen, no? Fue algo que para nosotros era totalmente nuevo y diferente, ¿no? Traían unas congas y unos tambores. No, prendieron a la iglesia y estuvo muy chido. Y luego ya una persona se paró y dio la enseñanza y tocó este mismo tema. Esos temas no se tocaban mucho, la realidad, en ese tiempo. Y pues a mí me impactó tanto y él terminó diciendo, hermanos mexicanos, África los necesita. África los necesita. África los necesita. Ya dije, órale, pues África me necesita a mí, ¿no? Y él hizo el llamado, ¿quién le gustaría recibir ese llamado? Y empezó a hablar y pues me paré yo y pasé al frente. La realidad es que poca gente pasó de los que pasamos. Y empezó a orar por mí una persona. Me empezó a hablar en inglés. Yo pienso que me vio y dijo, no, este muchacho es tan intelectual, se ve, ha de hablar unos 3, 4 idiomas. Y me empezó a hablar en inglés. Pues ella dijo, no, ella pensó en hablarme en su idioma, pero dijo, no, a lo mejor ese no lo domina bien. Y era la verdad. Pero me empezó a hablar en inglés. ¿Y saben qué le entendí? Nada. Lo único que le entendí fue God bless you. Al final, que Dios te bendiga. Sí, pero pues para mí fue muy importante y tocó mi vida. ¿Qué oró? No sé. Después se me acercó una persona y me dijo, de los que traducen, ¿y qué te dijo? ¿Sabe? Porque no le entendí, pero no importaba el idioma. Él oró por mí y entendí lo que él quería. Cuando terminamos, yo recuerdo muy bien que a los días fui a hablar con mi papá. Quienes conocieron a mi papá y los que no lo conocieron, él era una persona extremadamente sabia, sabía muchísimo de la Biblia. Era una persona muy elocuente a la hora de hablar. Siempre decía, los que saben dicen, y él sabía muchísimo. Y yo le dije, epa, ¿qué pasó? Me dice que me quiero ir a África. Y mi papá se me quedó viendo así con tanta ternura. Y me dijo, está bien, me dijo, recibí el llamado ahora que vinieron los de Jucum, me quiero ir con Jucum. Órale, me dijo. Y ya mi papá me decía, ok, está bien. Me dice, pero para irte, pues necesitas varias cosas.
no tienes pasaporte para empezar. Hay que ver cómo tramitarle. Me doró la píldora, como dicen. Pero me dijo una cosa y me dice, a ver, en lo que no te vas, ¿por qué no practicas con los que están aquí? Y dentro de mí dije, y hasta le contesté, le dije, a ver, oye, pa, entendamos, ve a los vecinos, le digo, esto ya no tienen remedio. Y mi papá nomás se rió y le digo, ni para qué gastamos saliva. Ya me imagino a Jesús, ¿no? Cuando me escuchó decir eso, ¿para qué gastamos saliva? No, me lo traigo porque me lo traigo, ha de haber dicho, ¿no? Todo lo que yo hice. Pero bueno, mi papá me dijo, al menos, ¿los has invitado a la iglesia? Y ya, caray, eso pasó exactamente. Y me quedé. ¿A cuántos has invitado a la iglesia? Me dijo. A ninguno. Pues invítalos, me dice. Empieza a practicar. Fue lo que él dijo. Pero yo estaba empeñado con lo que dijo Jesús en Marcos 16, 15 y 16. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado y será salvo, y el que no creyere será condenado. Yo estaba con esa cita, no, es que nos vamos a ir a África, no, ¿aquí para qué? Y me dijo mi papá, no, practica con ellos. Está bien, te vamos a mandar, pero practica con ellos. No sé si yo digo que mi papá le había platicado a mi mamá, ¿cómo ves? Pero bueno, y ¿cómo ves este muchacho? Pero bueno, pues no sé qué sería la plática de ellos, ¿no? Pero me quedó, háblale a los vecinos. Y yo empecé a ver a los vecinos y dije, bueno, de esos 2 ya van. Porque una familia ya iban de mis amigos. No, pero ese sí va a la iglesia. No, se viste muy feo. Y luego al otro, no, le dije, no, ese, si ve a las muchachas, no, ya me imagino lo que no les va a decir. No, no lo puedo llevar. Y yo los empecé a catalogar. Y bueno, digo, pues bueno. Pero entendí, hablando con mi papá, es eso. Tú invita a los vecinos, practica con ellos y verás y te sorprenderás, me dijo en esa ocasión. Todo este preámbulo es para ver, vamos a ver unas razones por las que Jesús predicó, ¿sí? Lo que me decía mi papá a mí, ve y predica, ve y diles. Pero yo dije, ¿pero qué les voy a decir? No les digas nada, invítalos a la iglesia. Pero bueno, y dije, vamos a ver 4 razones. Número 1, por las que Jesús vino y predicó. Y se dedicó a predicar por todos lados. Se dedicó a predicar por amor. ¿Cuántos sabes que Dios nos ama? Jesús se dedicó a predicar por amor a ti y a mí. Y vamos a leer, y aquí lo vemos en Juan 3:16. Ese versículo creo que todo cristiano se lo sabe, y si no hay que aprendérselo, y si no lo han escuchado. ¿Saben cuál es? ¿Me ayudan a leerlo? Su Hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios dejó todo lo que tenía. Y Dios que sí tenía todo. Él es el creador. Él diseñó todo lo que nosotros vemos. Él lo diseñó. Él dejó su trono, su cetro, su reino. Todo lo dejó para venir a la tierra. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, en Jesús, era
100% Dios, pero era 100% hombre. Jesús no estuvo así como que, bueno, pues yo soy Dios y yo voy a ser distinto. No. Dijeran, Él jugó con las mismas reglas que tú y yo jugamos. Somos hombres que sentimos, sufrimos, nos cansamos, nos enojamos. Somos hombres, ¿verdad? Así estuvo aquí Jesús. Hay una escena donde veo eso en la película de la Pasión. No sé si vieron la película de la Pasión. Cuando Jesús está crucificado y su mamá María está llorando, pues viéndolo, ¿no? Imagínense ver a su hijo ahí colgado. Y se va a otra toma donde Jesús, siendo un niño pequeño, se cae, se golpea la rodilla y está llorando así. Y va la mamá corriendo a ayudarlo. Lo soba y lo sana. Esa escena a mí me impactó porque dije, es que esa es una realidad. Cuando estuvo aquí Jesús más de una vez se cayó, se golpeó y estuvo con las mismas. Imagínense, Jesús era carpintero, que en una de esas estaba y que martillando y que le habla a su mamá y voltea y ¿qué creen? Le falló al clavo y ¿a qué creen que le pegó? Al dedo. ¿Alguien se ha golpeado así? Casi ni duele, ¿verdad? Ay, nomás ya me imagino a Jesús. Pero volvamos a esa escena. Les voy a pedir a todos que cierren sus ojos un instante. Vean, cierren sus ojos y vean a Jesús crucificado. ¿Lo ven? Y Jesús crucificado te estaba viendo a ti y a mí. Y a tu vecino, a tu amigo, a tu vecino el enojón. ¿Ya pueden abrir sus ojos? ¿Cuántos tienen un vecino enojón? Ahora les voy a decir lo que dice su vecino. Es que mi vecino es el enojón. ¿Y cuántos son el vecino enojón? ¿Verdad? Lo que para nosotros es, no. El vecino va a decir lo mismo a lo mejor de nosotros. Por eso la importancia de ver que Jesús vino. ¿Lo vieron ahorita cuando cerraron sus ojos a ustedes con Jesús? ¿Quién lo pudo ver? Ok, así vio a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a tu compañero de escuela, al vecino que dices, a ese no, Señor, por favor. Bueno, a veces decimos o dicen, no, Señor, ese no, por favor. Bueno, que se salve, pero que vaya a otra iglesia, que no vaya conmigo. No, ese es el vecino por el que Jesús murió, igual que tú. Pablo en su epístola en Efesios 5:2 dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Dios nos amó, Jesús nos amó tanto que vino, entregó, dio su vida, llegó aquí y en 3 años se agarró predicando. ¿Hablando de qué? Del reino. ¿Se acuerdan que vino un muchacho de Jucum exactamente a hablar de eso? Él vino a hablar del reino. Hay otra que donde yo veo muy claro el amor de Dios es en Mateo 26:39. Esa es unos instantes antes de que Jesús iba a ser detenido, y dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro,
orando, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Estaba afligido Jesús? Unos versículos antes dice que estaba con tanta tensión y tan por lo que ya sabía que venía, que ¿qué pasó? Empezó a sudar como gotas de sangre. Era tan espeso, la tensión era tan grande. ¿Quién ha sudado así? Nadie hemos llegado a ese nivel de estrés, porque él sabía lo que venía. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A mí. ¿Se acuerdan lo que decía el pastor en una de sus enseñanzas? A mí, soy yo. El pollo, como dice el pastor. ¿Saben por qué? Porque luego, es que envíalo a aquel. No, envíame a mí. ¿Sí? En 1 Corintios 13:1 dice, ¿qué dice 1 Corintios 13:1? Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que reciñe. Fíjense, lo que está diciendo aquí el apóstol es: Jesús lo hizo todo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a mí. Ok. Y si Dios me ama tanto, Él lo hizo con amor. ¿Se acuerdan cuando el pastor habló de cómo Jesús oraba? Era amor. Y si lo hacemos sin amor, suena así. Más fuerte. Así suena, como címbalo que retiñe. Si tú dices, si yo hablaré lenguas angélicas, pero no tengo amor, así sueno. Jesús nos vino a mostrar y nos vino a dar la prueba de cómo debemos de amar, para que no sonemos así. Jesús, por eso, vino y se agarró predicando por todos, por amor. Vamos a apurarnos porque luego... Punto número 2. ¿Por qué vino Jesús? Por compasión. ¿Por qué anduvo Jesús predicando? Por compasión, por misericordia. En el griego, cuando escribieron esta palabra de misericordia, compasión, suena así. Si, disculpen mi griego, pero ando un poquito oxidado. Esplak misomai. Eso significa del griego compasión. Y eso ellos decían que es desde las entrañas. ¿Les ha dolido el estómago alguna vez porque traen hambre? Así era. Era desde aquí. Ellos decían que de aquí, del estómago, salía lo que hacía Jesús. Tenía compasión por mí. Se agarró predicando porque tenía compasión por las personas con las que estaban en ese tiempo. Y Jesús, por compasión, por misericordia. Vamos a ver dos casos que el pastor los tocó en su enseñanza pasada. ¿Se acuerdan de qué habló? Si no, aquí hacemos un paréntesis. Hacemos un paréntesis poquito. Entran al canal de YouTube y denle like para que se reproduzca. ¿Sale? Ok, regresamos, salimos del paréntesis. Vamos a ver el primer caso que vimos, lo vimos en Mateo 29:29. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes fueron? Mateo 20:29, perdón.
los ciegos. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritaban. ¿Y qué hacía la gente? Cállese. Se les ponían enfrente y era así como que hasta los tapaban. ¿Y qué hicieron los? ¿Han ido a alguna manifestación? ¿El ruidajo que se oye? ¿Y qué pasa? ¿Qué hicieron los dos ciegos? Gritaron más fuerte: Jesús, hijo de David. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice Mateo en el versículo 34? Dice: entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos en el anterior. Ya lo vimos. Les digo, vean la enseñanza pasada. Sí, ok. Dice: entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ellos, los tocó y les dijo: sé sano. Pero lo que lo hizo a él ir y tocarlos para que fuera sano, ¿qué fue? La compasión. Eso fue lo que hizo a Jesús. La otra historia que vimos fue en Marcos 1:40. ¿Se acuerdan quién fue? El leproso. ¿Qué pasó con el leproso? Se le acercó y le dijo: Jesús. Se le arrodilló. Si quieres, ¿qué? Puedes sanar. Y en el versículo 41 dice: y Jesús, teniendo misericordia, tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Jesús le rogó. ¿Y se acuerdan lo que dijo el pastor? Lo abrazó. A un leproso se le dijera: no lo toques porque se te pega. Era eso, ¿no? Se contaminaba. ¿Y qué hizo Jesús? Lo abrazó, le dijo: quiero, sé limpio. ¿Y qué? Y al instante se limpió. ¿Pero por qué lo hizo? Fue movido a misericordia. Imagínense, se le acercó y se le puso en los pies y desde el estómago le dio un retorcijón. Y fue movido a misericordia. Y ya le dijo: quiero. Decir que nos interesan las cosas y no hacer nada no es preocuparnos. A veces pueden estar en su teléfono, ¿no? Y ven: ay, los niños, vamos a orar. Porque están lo único que ven en el Face es de los cristianos, ¿verdad? Bueno, y les llega una notificación y resulta que vamos a orar porque los niños necesitan y sí, pones un comentario: sí, oremos por ellos, Dios quiere, y les pones corazoncitos y like y todo a la esta, ¿no? Y luego cambias. Bueno, mira nomás, hermano, no puede ser posible. Y luego cambias y vas cambiando. Y luego te vuelve a aparecer la notificación: ya le di like, ¿qué más quieren? ¿Eso es tener misericordia? Otra historia que podemos ver es en una ocasión cuando Jesús estaba cansado. El pastor, ¿se acuerdan? Habló y dice que pues se cansan de predicar y se va.
Y Jesús estaba cansado. En Mateo 14:14 dice, y agarró a sus discípulos, y dice en el 13, oyendo Jesús, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente huyó, le seguía a pie desde las ciudades. ¿Qué es lo que hizo? Estuvo en un lugar y estaba cansado de tanto enseñar. Y le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Vámonos. Se subieron a la barca y cruzaron. ¿Y qué hizo la gente? Yo pienso que Jesús se acostó y dijo, vamos, y ahí van. Y cuando se bajaron, Jesús dijo, chihuahua, otra vez toda la gente aquí llena. ¿Y qué dijo? Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y les sanó a los que estaban enfermos. Jesús, véanla, si pueden leer los 5, no si pueden, lean los 5 evangelios que hablan, 4. Sí, son 4, sí. Los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús. En ninguno van a ver que Jesús se puso y vio así al montón de enfermos. Así, ay Dios. ¿Qué? Mira nomás, ¿cuántos enfermos? ¿Cuántos? Ay, no puede ser. Y toda esta gente que necesita, ay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos. Agarró a sus discípulos y se fue. ¿Creen que Jesús hizo eso? En ningún versículo lo ven. ¿Por qué nunca lo hizo Jesús? Porque tenía compasión de todos. ¿Y qué hacía? Los sanaba. Hacía por ellos. Toda compasión, la compasión verdadera, exige una acción. Si no, no es compasión. ¿Y saben qué es? ¿Qué creen que es? Si no es compasión, ¿qué es? No, si no es, digamos, para que sea verdadera tienes que tener una acción. Pero si no es compasión o misericordia, ¿qué es? Lástima. ¿Verdad? Hipocresía. Eso significa, eso es decir, es que yo veo al hermano y, ay sí, qué lástima que no tienes, pero bueno, vamos a orar por ti. Nos vemos. Pero en cambio, tú puedes hacer algo por tu hermano. Eso es misericordia. Y lo haces. Eso es lo que hizo Jesús. Si no, no digan que es que tenemos mucha misericordia y por eso le damos muchos likes. No. Hagamos algo. Hay una estadística. Más rápido. Hay una estadística que imagínense, cuando yo la vi, híjole, a mí me causó mucha incertidumbre. Y la estadística dice que el cristiano actual se preocupa un 40% menos por la gente que hace 20 años. La historia que yo les conté fue hace casi 20 años. Poquito, casi llegando a los 20 años. Y imagínense, en aquel tiempo se preocupaban un 40% más. Yo cuando lo vi esa estadística, dije, ¿qué va a pasar si el rapto no es en 20 años más? Y seguimos con esta tendencia. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Que en 20 años más no les va a importar en lo más mínimo las personas. No me va a importar nadie, nomás yo.
Por eso yo digo, pues yo espero que el rapto sea antes de 20 años, porque si no, imagínense, vamos a quedar pasmados. Bueno, otro punto por el que Jesús se dedicó a predicar. ¿Cuál fue el primero? Ok, muy bien. ¿El segundo? Muy bien. El tercero es porque se preocupaba por su destino eterno. Él dejó su trono, bajó y se agarró predicando. ¿Por qué? Porque sabía que tú y yo nos íbamos a perder. Por esa simple y sencilla razón. Vamos a ver cuál es el destino eterno. Dirán, bueno, vamos a hablar del destino eterno. Jesús en Lucas 16, del 19 al 31, no está. Jesús estaba enseñando y dio una historia de dos hombres. Un hombre que tenía mucho, rico, y tenía fiestas, y el otro era un hombre pobre, que no tenía mucho, pero que estaba enfermo. ¿Y qué pasó? Pues los dos murieron. Vamos a poner un paréntesis. El que tenga dinero no quiere decir que por eso no fue al cielo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y si tiene alguna duda de eso, en el canal hay otras predicaciones donde el pastor habla de eso exactamente. No lo voy a tomar yo porque pues me llevaría mucho tiempo. Aunque me dio permiso hasta las 6 el pastor, pero bueno, ¿qué pasó? Uno se fue ¿a dónde? Al seno de Abraham, y el otro se fue al Hades. Y le dice el que se fue al Hades, le pidió: Padre Abraham, te pido que mande una gota y que la ponga ¿en dónde? En mis labios. ¿Para qué? Porque se estaban tatemando. Ahí Jesús dio los dos destinos. Y a veces queremos entender y no, pues es que no. Hay solo dos. O te vas al cielo o te vas al infierno. Tú decides. Y a veces suena feo y queremos entender, no es que puede haber. No, miren, si hubiera otro, les dijera, pero no hay. Nomás hay dos sopas. ¿De cuál quieres? ¿De la que vas al cielo o de la que vas al infierno? Solo hay dos destinos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa cuando una persona muere? O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay de otra. No hay otra opción. Jesús dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús mostró los dos posibles destinos. Sí. Mostró los dos destinos, pero les dijo: este es el camino para ir al cielo, que es Él, Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El pastor en los últimos domingos
Paréntesis, vean el canal, ahí van a encontrar todas las enseñanzas. Se agarró hablando de ¿qué? De la gracia. ¿Qué dijo Pablo? Por gracia sois salvos. Así que no por obras, no porque seas muy bueno, no por lo que tú hagas, es por la gracia de Dios. Ok, si es por la gracia de Dios, ¿cuál es el camino? Jesús. Ok, así de sencillo. El camino es Jesús. Hay solo dos caminos. Hay solo dos destinos y un solo camino. Si hubiera otro camino, se los dijéramos. Pero no hay. No hay opción de decir, bueno, pues un plan B, un plan C. No hay. Jesús es el único camino. Dice en Hechos 4:12, cuando los discípulos, cuando ya Jesús había ascendido, en eso habla de cuando Pedro y Juan estuvieron predicando y los apresaron, los golpearon y los llevaron con los del Sanedrín. Y les dijo Pedro, en ninguno hay salvación, porque no hay en otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y luego les dijo, al mismo Jesús que ustedes crucificaron, si ustedes hubieran creído, fueran salvos. Ese mismo Jesús es el camino para que tú y yo seamos salvos. En 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Jesús se dedicó a hablar. ¿Por qué? Porque sabía el destino eterno. Dios no quiere que nadie se pierda. A lo mejor has escuchado las teorías de Calvin. Bueno, eso es otra situación. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. Por eso Jesús vino. ¿Para que quién? Todos. ¿Quiénes son todos? ¿Quién más? Mi vecino. ¿Quién más? Mi familia, mis compañeros de trabajo, de escuela. Mi jefe. Híjole, el jefe. También Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que todos seamos salvos. A eso vino Jesús y por eso se estuvo predicando. Todo se dedicó a predicar Jesús. Quisiera hacerles unas preguntas. ¿Recuerdan la persona que les habló de Jesús? A lo mejor no terminaste a la primera, ¿no? A lo mejor te hablaron de Jesús y tú dijiste, no, ¿para qué? Estoy joven todavía. O no, eso es de los aleluyas. A mí me dijeron aleluya cuando estaba en la secundaria. Ahí viene el aleluya, me decían. Ese es de los aleluyas. No. Yo quiero vivir la vida. A lo mejor tú fuiste de esos. Y no fue el primero que te habló. Pero recuerdan al que te habló de Jesús. Hiciste la
la confesión de fe. ¿Recuerdan? Dicen, pues ¿qué confesión? En Romanos 10, 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Jesús mandó a los 12 y les dijo: id y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será, y el que no, condenado. ¿Recuerdas a la persona que te habló? Levante la mano. ¿Quién recuerda a la persona que le habló? Sí. ¿El resto? No me digan que digan que es como que es que, hermano, yo nací siendo cristiano. No. A lo mejor tuviste la bendición, como mi caso, que naciste en un hogar donde tu papá y tu mamá son cristianos. Pero yo tuve que recibir y hacer la confesión. Porque esto no es así como que, bueno, no era así como que mi papá, uno por todos mis amigos y yo. No, ¿verdad que no? Es individual. ¿Recuerdan a la persona? Bueno, intenten recordar a la persona. Bueno, ahora, ya que recordaron a esa persona, pues al menos hagan lo mismo con otro. La tele. Dad de gracia lo que recibís de gracia. Bueno, vamos al otro punto porque vamos. El punto número 4, y con este es el último punto. Jesús vino y predicó y enseñó para dar el ejemplo. Jesús vino, estuvo aquí predicando durante 3 años. ¿Para qué? Darnos el ejemplo. Jesús llamó a sus 12 y los enseñó, y los 12 estuvieron viendo lo que hacía Jesús. Sanaba a los enfermos, enseñaba en las sinagogas, andaba para un lado y para otro. ¿Y qué hizo Jesús? Les mostró a sus discípulos. Un líder que no muestra, no da el ejemplo de cómo hacer las cosas, los discípulos no lo van a hacer. Imagínense, recuérdenlo, escúchenlo. Un líder que no da el ejemplo, los discípulos no lo siguen. Imagínense, les voy a poner un ejemplo. Si yo, como líder de alabanza, les digo, vamos a sacar una canción, y yo no la ensayo, ¿creen que ellos lo van a hacer? No. Si tú, como líder de grupo de amistad, le dices a la gente, hay que llegar temprano, hermanos, al servicio, y tú llegas tarde, ¿qué van a hacer ellos? Póngale que al inicio ellos tienen la idea, la extensión, y llegan temprano, pero en una llegan tarde. Al cabo voy a llegar a lo mejor primero que mi líder, no pasa nada, y llega 5 minutos tarde. Y el problema es la primera vez. Ya después se les hace costumbre. Por eso la importancia de dar el ejemplo. Jesús es el más grande ejemplo de dar el ejemplo. Él se dedicó a predicar, se dedicó a andar por todas las ciudades dando el ejemplo. Jesús, desde el primer milagro, ¿quién se acuerda cuál fue el primer milagro? ¿Cuál?
Las bodas de Canaán, ¿se acuerdan cuando María le dijo a Jesús, oye, fíjate que se acabó el vino? Y Jesús le dijo, bueno, pues. Y le dijo, ¿y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo su mamá? A ver, hagan lo que él les dice. Y Jesús, pues, como buen hijo, ahí va. Hicieron le dijo, pues, llenen las tinajas. Y trajeron las tinajas y agarró así poquito y les dijo, llévenselo al encargado. Y pues se lo entregó y se lo llevó. ¿Y qué dijo? ¿Qué les dijo? Fue con el que se estaba casando y le dijo, mira, tú estás haciendo todo lo contrario. Dejaste el mejor vino para el final. ¿Saben por qué hacían al inicio el mejor vino? Porque estaban sobrios. Ya, miren, ya cuando andan hasta atrás les das aguarrás, tiner, tonalla, lo que les des ni cuenta se dan. ¿O no? Ya entonados, miren, hermanos. Ni cuenta se dan. En cambio, el encargado les dijo, no, les vas a dar ya cuando ni cuenta se dan, pero bueno, repartieron el mejor vino. Desde ese versículo hasta cuando Jesús, lo vimos, ¿se acuerdan? En el Getsemaní se postró y dijo, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta ese momento se dedicó a predicar. Un instante antes de que él estuviera predicando, de que lo arrestaran, estuvo la cena con sus discípulos. Y les enseñó y les dijo, fue cuando el evento, el conmemorativo que hacemos, ¿se acuerdan? Tomad, comer, este es mi cuerpo que por vosotros se da. Y tomad, bebed, esta es mi copa que por muchos es derramado. Hacer esto en memoria de mí. Eso fue la última enseñanza que Jesús dio. Y ya después pasó todo el proceso hasta terminar en la cruz. Pero no tan solo terminó en la cruz, resucitó, que es lo más importante. Él resucitó, no está muerto. Él se levantó. ¿Y qué hizo después? ¿Pero qué hizo? Enseñó. Cuando estaba Pedro, ¿se acuerdan? Y lanzando las redes, ya al final dice que pues Pedro, yo me imagino la toma, ¿no? Pedro con Jesús así, no, sí, ¿no? Venían platicando y le empezó a enseñar. Enseñó Jesús desde el inicio, desde que convirtió el agua en vino, se dedicó a predicar. En una ocasión me tocó ver un documental que decían los kilómetros que recorrió Jesús en sus 3 años de ministerio. Los kilómetros que recorrió Jesús. Él puso un mapa y que recorrió para acá y pone un versículo y recorrió para acá y pone otro versículo y recorrió para acá y pone todos los movimientos. No todo fue caminando, pero mucho fue caminando, porque no, en ese tiempo no había carros, no decir, bueno, me voy a subir al camión y ya me acuesto. No, tenían que caminar y andar. Y la persona que hizo este documental llegó a la conclusión que Jesús caminó en sus 3 años 34,634 kilómetros. Un promedio de 32 kilómetros por día. Ese fue el recorrido que hizo Jesús. En barca, en el burro, ¿no? Porque cuando entró a Jerusalén entró en un burro. En lo que se anduvo moviendo, la circunferencia de la tierra es de poquito más de 40,000 kilómetros. Es como si le hubiera dado una vuelta a la tierra en 3 años.
Jesús en Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todas las dolencias del pueblo. Otra persona decía que alrededor de Jerusalén había alrededor, digamos que Jerusalén era la capital, y había alrededor, como si fueran municipios, más de 130 ciudades pequeñas. Y esas no estaban así como que pues caminaban 5 minutos y llegaban, no, eran distancias larguísimas las que tenían que recorrer, caminando, en burro, en caballo, en su momento cuando cruzaron en las barcas. Y Jesús se dedicó a predicar del evangelio todo el tiempo, desde que empezó, uno tras otro, y agarró a sus discípulos y los llamó y iba. Algunos ejemplos que pueden ser es el Sermón del Monte, en Mateo 5, capítulo 5 al 7 lo vemos, el endemoniado gadareno, en Lucas 8, 26 al 39, la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 38 al 44, cuando le dijo a Zaqueo, en Lucas 19, 5, cuando llevaron a María Magdalena y que le iban a apedrear, ¿se acuerdan? Y que le dijo: quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Eso lo vemos en Juan 1, 8 al 7, cuando resucita la hija de Jairo, en Marcos 5, 41 al 43, cuando fue a la casa de Pedro, no de Pedro el discípulo, y que le dijo, ¿se acuerdan? Marta, Marta, afanada y turbada. Eso lo encontramos en Lucas 10, 38 al 42. El centurión romano en Lucas 7, 1 al 10. La mujer que tocó su manto en Lucas 8, 47, 48. El joven rico en Mateo 19, 16 al 24. Eso es lo que hizo Jesús desde que llegó. Se dedicó a predicar de un lugar a otro. Imagínense que en este tiempo sería, pues predicó en Tepic y luego se fue caminando, vamos a ponerlo en buena onda, para que esté cerquita, se fue caminando a Jalisco. ¿Se han ido caminando a Jalisco alguna vez? A lejos. Y que de Jalisco pues le invitaron y se fue hasta Tuxpan. Y luego de Tuxpan se fue a Rosa Morada. Y luego se fue a Guajicori. Nomás por mencionar los municipios de aquí de Tepic, no, porque él salió. Y él no andaba en carro. Bueno, vamos a ir a predicar a veces, vamos a ir a dónde, a Tuxpan. Ay, ¿en qué nos vamos a ir? Pues nos vamos a ir caminando, hermano. Ay, Dios. ¿No? Bueno, fíjese que tengo una tarea, ya ni estudia, pero dice que tienen que hacer tareas para la escuela, ¿no? Así que Jesús se dedicó a andar, ¿para qué? Para darnos el ejemplo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A mí. A nosotros no. A mí. Porque la bendición, a ver, cuando Dios los bendiga, ¿para todos? La bendición es para mí. ¿La salvación es para todos? Es para mí. Dios quiere que todos seamos salvos, pero la salvación, ¿de quién es? Mía. Tenemos que cuidar esa salvación, pero es mi salvación. Digo, a veces quisieran bueno, que todos, ¿no? Como 1, 2, 3 por todos mis amigos y a todos los que conozco se van conmigo al cielo porque yo me voy al cielo. Bueno, te vas tú al cielo. Vamos a poner este ejemplo, que Jesús les diga, que Jesús te dice, ok,
Saúl. Ya vamos a agarrar a uno. Ok, Saúl. Y Saúl le dice, Señor, 1, 2, 3 por todos mis amigos. ¿Cuáles son tus amigos? Menciónamelos. Los que se van a salvar contigo. Ok, y Saúl va a decir, Juan, Pedro, David, el señor que no mames, ¿eso apodo cuenta? No, ese no cuenta. Tienes que saber su nombre. Bueno, y ya se empieza a decir, ¿no? Francisco, Javier, Samuel, Obed, y se agarra diciendo todos los nombres, Mario, Laura, y se agarra diciendo todo, ¿no? Y da una lista de 100. Y le dice Jesús, perfecto, me gusta tu lista. Le va a decir, ok, todos esos son salvos por ti. 1, 2, 3, ¿tú eres salvo? Ok, ahora ve, háblale a esos 100 para que todos ellos vengan contigo. Eso fue lo que hizo Jesús. Ay, Señor, la lista, no, fíjate que, no, la lista es de uno nomás. Es que este es mi amigazo nomás. Y había dado una lista, ¿no? Porque Jesús le dijo, todos los que me pongas van a ser salvos. Y se agarró a brindar, hasta los primos que ni quiere, los puso en la lista. Ok, Jesús le dijo, está bien, está perfecta tu lista. Es más, ponle otros 200. Ok, voy a poner a toda la colonia. O sea, toda la colonia, anotada la colonia. ¿Y qué dice? Saúl va a evangelizar a toda la colonia. ¡Ay, santa! Y cuando llegue al cielo, va a llegar, Señor, aquí están mi colonia que te dije, los 100 nombres que te di, y pues, veme, toda la ciudad. Jesús le va a decir, bienvenido, pásale. ¿O no? Eso es lo que Jesús quiere. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque sabía, por amor, por misericordia, por dar el ejemplo. Ya casi voy a terminar. Lo de la alabanza es la primera, dicen que son como 7, así que dice, cuando fuimos a recoger a Abimael para el evento del Elite del año pasado, en octubre, paréntesis, anótense para el que sigue. Seguimos, cerramos el paréntesis. Nos hizo un comentario que les hizo el doctor Andrés Buxo a ellos, a su equipo de trabajo, y les dijo, si en este momento la iglesia a la que tú perteneces desapareciera, ¿la gente se daría cuenta que desaparecieron? Y se quedaron todos así, en ese momento les entró un WhatsApp. Ay, quiero ir al baño. Y les dijo. ¿Y sabe qué es lo que dijeron todos? No. Tristemente. Ahora la pregunta es aquí. Que no sé. Yo quise defenderlos a ustedes. Dije, no, si Comunidad Sion desaparece, no, hombre. La ciudad se va a dar cuenta que ya no estamos. Pero, ¿cómo lo defendía? Les dije, hacemos esto y hacemos eventos y Dios nos está aventando. Pero en este momento pasaría eso. Pero ahora la pregunta es, que yo se las hago a ustedes. Si tú te cambias de casa, te cambias de escuela, te cambias de trabajo, te cambias de ciudad, ¿se darían cuenta que te fuiste?
Ok. ¿Se darían cuenta? ¿Por qué se darían cuenta? ¿Porque se fue el enojón? ¿O porque se fue y ya se fue mi vecino? El vecino era el que siempre que necesitaba algo, estaba ahí. Siempre que necesitaba algo, no tan solo oraba por mí, me ayudaba. Mi vecino era el que nadie me hablaba hasta que llegó el vecino. ¿Se daría cuenta? La historia que les comenté al inicio de mi papá, les voy a dejar el final para ahorita, lo dejé el final para ahorita. Él me dijo, Obed, háblales. Y me repitió estas palabras que dijo el profeta Isaías en Isaías 61, que dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso me dijo mi papá. Y yo me quedé, levántate y resplandece. No perdamos la oportunidad, hermanos, de predicar. No perdamos la oportunidad de alcanzar, porque ¿saben qué? Esas personas mueren al siguiente día. ¿A dónde creen que se van a ir? Se van al infierno. Y no hay opción, ¿eh? No hay opción. No hay de que, ay, pues me voy aquí a... No. O te vas al cielo o te vas al infierno. No hay de otra opción. Quisiera que hubiera otra opción, pero bueno, no quisiera. Perdón. No. Nosotros tenemos la oportunidad de que nadie se vaya al infierno. Si nosotros hablamos, nosotros vamos a hablar. Ya si la persona no quiere aceptar, bueno, pero tenemos la opción. A lo mejor tú les vas a hablar por primera vez y a lo mejor ni te va a hacer caso. La Biblia dice que unos sembraron, Dios dio el crecimiento y otros cosecharon. A lo mejor tú le hablaste a uno y se convirtió y aceptó a Jesús y tú dices, es que soy el más ungido de todos. Pues sí, eres una persona ungida, pero no sabes cuántos le hablaron a él antes de que él aceptara. Y tú lo único que hiciste fue recoger. Te tocó a ti. Pero dices, es que ya estoy cansado de hablar y que no acepten. Mira, el que tú hables, con eso basta. Si tú no cosechas, no te preocupes, alguien lo va a hacer. Pero hagámoslo. Sigamos el ejemplo de Jesús. Él se dedicó a enseñar tanto que entregó su vida por ti y por mí y por el vecino. Así que no perdamos la oportunidad. Yo les quiero lanzar un reto. Yo quiero que este año Abimael se comprometió a venir el siguiente año al Elid en octubre.
o noviembre, octubre, por allá. Tenemos de aquí a octubre para poder mostrar, resplandecer. Y que si Él llega y nos pregunta, ¿qué pasaría si Comunidad Sion desaparece? La ciudad lo va a resentir. Los reto a que háblales, diles, te invito a la iglesia, te invito a un grupo de amistad. Si crees que no va a venir a la iglesia, invítalo a un grupo de amistad. Pero invítalos. Porque si tú no los invitas y otro muere y él muere, él solo tiene un camino. Si tú no los invitas, créeme, y llega a pasar algo, ¿por qué no lo hice? O lo invita a otro y se va a la otra iglesia y dices, ¿por qué no lo hice? Ya estaba listo. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Se acuerdan el reto que les lanzó el pastor de una persona? Hagamos que el pastor se sienta, que diga, híjole, ¿qué vamos a hacer? Ya se llenó la iglesia, o vamos a abrir otro servicio, y que se llene el segundo servicio, híjole, vamos a abrir un tercer servicio. Bueno, para la alabanza está cansado, pero ahí estaremos. Pero que hagamos ¿qué? Que consigamos un lugar. Imagínense que llenemos el auditorio de la gente. ¿Sí o no? El estadio. Que seamos tantas las personas que traemos que se llene. Y ya de aquí los discipulamos, y ustedes los van a discipular también, pero traigámoslos. No perdamos la oportunidad. Puestos de pie.